Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy quisiera acompañarlos con un breve video sobre una introducción al Nuevo Testamento. ¿Y qué quiero abordar aquí? Quiero abordar los siguientes puntos. ¿Cómo era el contexto del Nuevo Testamento? ¿En qué mundo y cultura se desarrolló las historias del Nuevo Testamento? ¿Quiénes habitaban Jerusalén e Israel o Palestina en el tiempo de Jesús? Y algunas explicaciones de algunos sucesos que ocurrieron en la época debido a que tenemos una cultura muy distinta al día de hoy a como lo era hace 2000 años atrás. Para eso me asesoré. Igual hay otros libros que he leído, pero quisiera hacer esta mención de un libro y digamos de este auspicio no pagado. A mí no me paga ni me auspicia esta editorial, pero hace un tiempo atrás adquirí un libro que anduve buscando por bastante tiempo, del autor Mark Alan Powell, que está acá. A ver si lo puedo poner bien. ¿Ya? Y se llama Introducción al Nuevo Testamento, un estudio histórico, literario y teológico. Sobre el autor, es un doctor en teología que estudió en la Union Theological Seminary de Richmond. Enseñó Nuevo Testamento por 32 años en el Trinity Lutheran Seminary y es el autor de Introducing the New Testament, un libro de texto exitoso, y es el editor general de Harper Collins Bible Dictionary. Cada verano viaja a un país latinoamericano diferente para estudiar el idioma y la cultura nativa. Ha viajado a Argentina, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Guatemala, México y Venezuela y planea hacer muchos viajes. Yo ahí estoy haciendo un resumen del autor. Este libro lo sacó la editorial Patmos, que últimamente ha estado sacando muy buenos libros, y sirve como ayuda para entender el contexto del Nuevo Testamento y el contexto de los libros del Nuevo Testamento, ¿ya? Porque cada libro, cada carta tiene un contexto histórico, teológico, y tiene un propósito. Y sirve como una introducción. ¿Y por qué quise hacer este video? Porque sé que cuesta muchas veces entender y situarnos en el contexto en donde se escriben los pasajes de la Biblia. De repente vamos a leer y vamos a leer a ciegas si es que no entendemos qué sucedió al momento de que se escribió o que se menciona lo que aparece en el relato bíblico. Y como una introducción, lo encuentro perfecto el libro. Yo tuve que llegar a algunas conclusiones y algunas ideas de esto a través de otra literatura. Y la verdad es que este libro lo encontré muy bueno respecto a una idea general del Nuevo Testamento y para todas aquellas personas que estén iniciando este estudio más intenso de la Biblia. Y no solamente eso, sino también les va a ayudar con la predicación para poder predicar lo que realmente el texto dice y no emocionalismo ni de repente llegar al corazón de la gente por ideas de texto fuera de contexto. Entonces, quisiera partir hablando sobre algunos datitos que nos introducen al Nuevo Testamento. Para hablar del Nuevo Testamento tenemos que entender que se escribe después de aproximadamente 400 años de silencio profético. En ese periodo tenemos que entender por qué se le llama silencio profético. Y es porque no aparece ningún profeta como tal
a hablar de parte de Dios hacia el pueblo. Entre esos 400 años, entre Malaquías y Mateo, se habla de 400 años, pero tenemos que entender que el libro de Mateo fue escrito mucho después. Me refiero a que fue escrito alrededor del año 60, 70, por ahí. Ahí ustedes lo pueden corroborar la información. No es que yo estoy dando el dato grueso, ya ahí pueden confirmar la fecha en que fue escrito, pero no fue escrito en el año cero, ya en el año o en los años en donde pasaron los milagros y los hechos que involucran a Jesús, al Señor. Entonces, en esos 400 años de silencio pasan algunas cosas. Por ejemplo, la guerra de los Macabeos. De ahí surge ese curioso nombre que se le daña a algunas personas. Y esa guerra fue una guerra tremenda que cambió igual un poco la logística de cómo se administraba la tierra en Israel. Y entre ese periodo también Roma conquista el territorio de Israel, lo que quedaba de Israel, lo conquista, incluso va a haber ahí un cambio incluso de nombre. Para los romanos esa región se le denominó Palestina. Y Roma tiene una forma de conquistar que es bien peculiar. Entonces, quisiera nombrar esto y ponerlo en su contexto. Entre los grandes imperios que hubo en la historia de la humanidad está el mundo griego, que ahí vamos a explicar de inmediato cómo funcionaba el mundo griego, y el mundo romano. Y el mundo romano es la cúspide de las civilizaciones antiguas. Entonces, cuando por ejemplo hablamos de los griegos, el mundo griego tenía una cultura muy rica en mitos, leyendas y en las composiciones ideológicas y filosóficas de cuestiones que hasta el día de hoy se discuten, ¿ya? Los griegos filosofaban, de hecho era bien visto de alguna manera filosofar o divagar, no era mal mirado, era parte de la labor del filósofo estar ocioso. El ocio llamaba a la filosofía, al pensar. De la cultura griega se toman un montón de conceptos que hasta el día de hoy son discutidos. Y una de las cosas que nos tienen que sorprender es que el mundo griego tiene es la particularidad de que no es uniforme. Por ejemplo, yo hace un tiempo, quizás lo voy a poner aquí en el video, cuando yo estaba en el pregrado estudiando historia, nos hicieron leer un libro de Quito, el apellido es Quito, que se llama Los griegos. Ya por ahí lo voy a poner para que ustedes lo puedan buscar si es que les gusta o si quieren aprender de esto. En ese libro se cuenta un poco cómo es la distribución cultural que tiene el mundo griego. Porque, por ejemplo, estaban distribuidos en polis. ¿Qué significa polis? Es una especie de ciudad-estado. Y ahí las más conocidas son Atenas y Esparta. Esparta sobre todo por las películas que todos conocemos como Los 300, etc. Y además porque se conoce que Esparta era un pueblo guerrero. Entonces, esa era la fama de esa polis. Y Atenas tenía otra fama, también no es que no guerrearan, pero en Atenas también se tendía a filosofar más, era una cuna del pensar. Entonces, el mundo griego influye en el arte, en la cultura. Fíjense ustedes que incluso los dioses del mundo griego son los mismos que del mundo romano, con diferentes nombres. Entonces, por ejemplo, en el mundo griego, Zeus es uno de los dioses que está en la cúspide del Olimpo, y en Roma es Cronos, o Marte, o Júpiter, pero
cambian los nombres, pero en el fondo son lo mismo. Marte, por ejemplo, vendría a ser el equivalente a Ares, y así sucesivamente. Entonces, toda la cultura y la idea de mundo del mundo griego es absorbida por Roma, porque Roma, después cuando se empieza a consolidar, empieza a conquistar y absorbe ideas de otros pueblos. Y los romanos, por ejemplo, absorben ideas del mundo asirio, y absorben ideas de los egipcios. Roma tenemos que entender que tiene esa tendencia a absorber otras culturas. Ese proceso se llama aculturación, porque aprende de ellos y toma para sí mismo ese aprendizaje y lo pone en práctica. Y cuando aparece, después del mundo griego, aparece el mundo romano. Cuando nosotros, por ejemplo, en el colegio a todos les enseñan que Roma fue fundada por estos hermanos, a los cuales adoptó una loba y les dio de mamar, que eran Rómulo y Remo. De repente ese mito fundacional de Roma que se nos dice a todos en el colegio, es un mito que le da un cierto misticismo a un imperio que empieza a crecer con el tiempo. La verdad es que si uno va a leer libros sobre Roma, ahí voy a ver si puedo dejar los comentarios en la imagen, alguna bibliografía, te vas a dar cuenta de que la realidad de la fundación de Roma es muy distinta al mito, ¿ya? No quiero andar mucho en eso, pero sí quiero andar en que Roma, cuando se empieza a consolidar, empieza a generar cultura propia. Y de hecho, Roma tiene una legislación, o crea una legislación que es el ejemplo a seguir hasta el día de hoy en la mayoría de las civilizaciones. La legislación romana es de admirar. También, por ejemplo, los caminos romanos. Por eso es que el dicho que hasta el día de hoy sigue vigente, que todos los caminos llevan a Roma, tiene que ver con que Roma conquista la mayoría del mundo conocido en la época, y porque empieza a construir caminos. Caminos que tenían una fuerte una ingeniería o una arquitectura que es de admirar. Esos caminos hasta el día de hoy algunos se mantienen, y además de eso, además de los caminos, generan una especie de acueductos por donde circula el agua, generan baños, generan un montón de cosas que son avances de la humanidad, sobre todo para la época. Hoy en día es normal ver un baño, hoy en día es normal ver ductos por donde pasa el agua, pero en esa época no, porque toda la zona geográfica era de tierra. Entonces, si entendemos ese contexto, vamos a darnos cuenta en qué mundo se desarrolló la historia del Nuevo Testamento y la iglesia y la vida de Jesús. Entonces, ya sabiendo que había acueductos, habían caminos, habían una legislación, el emperador romano, por ejemplo, él conquistaba, anexaba territorios, y esos nuevos territorios eran sometidos a un tributo, tenían que pagar impuestos, los tan odiados impuestos por algunos, eran solicitados para poder construir también, para poder hacer algunas cosas dentro de sus territorios. Ojo con eso, hasta el día de hoy el impuesto también se ocupa para cosas similares. Entonces, en este sentido, nos damos cuenta de que hay un escenario global para lo que era el mundo en esa época. Digo global porque Roma llegó a ser el centro del mundo. Ya ahí no, en ese tiempo no se considera América porque no era un territorio conocido, ¿ya? Seguramente en América había personas, pero no era un territorio conocido.
conocido por Occidente. La idea de Occidente viene de Roma, del Imperio Romano. Cuando hablamos de la cultura occidental, es todo lo que se desarrolla a través de la historia de Roma y sus secuelas, si los queremos llamar así, hacia adelante. Y la cultura occidental es Roma. La cultura oriental es el sector oriente, o sea, es la parte que se inclina hacia los árabes, hacia el mundo desde Israel hacia el otro lado, ¿ya? De una cultura que no es judeo-cristiana. Entonces, entendiendo esto, que la cultura se desarrolla en torno a Occidente y que el mundo se desarrolla en torno a Occidente, debemos saber que Roma tiene una importancia vital en la historia del cristianismo. ¿Por qué? Porque primero Roma había conquistado el territorio que hoy conocemos como Israel y parte de Palestina. En ese momento ellos lo denominaron Palestina. Ellos lo habían conquistado y tenían sometido a los judíos a un gobierno que le tenía que tributar impuestos y que además tenía que estar sometido a personas que estuvieran a cargo por encargo de Roma. ¿Ya? Por ejemplo, Poncio Pilato era una persona que estaba a cargo del territorio en donde se desarrolla la historia de los evangelios. Y Herodes, fíjense, Poncio Pilato era el delegado del imperio. Herodes era el judío que había puesto el imperio como rey para gobernar y para poner orden, y ya vamos a explicar un poco esto, en esa zona, ¿ya? Pero todo era designado por Roma. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, y por eso estoy usando este libro como recomendación para ustedes, porque así pueden entender todo esto que estoy hablando. Bueno, si quieren aprender más del mundo romano, del mundo griego, tienen que leer. Y ahí van a tener que adquirir otra literatura, pero para el contexto bíblico les va a servir mucho esto. Entonces, perdón. Entonces, cuando nosotros sabemos y situamos ya este contexto histórico, vamos a entender, por ejemplo, que Jesús nace en pleno periodo de César Augusto. Y ahí ya tenemos que ir a los libros de historia, o por lo menos a Google o a la IA ya, si quieren ahorrarse el camino, y saber quién es César Augusto. Un gran emperador romano. Él nace en ese periodo y luego desarrolla su ministerio en tiempos de Tiberio. Y al entender esto, tenemos que saber que Jesús empieza a cumplir su ministerio en un mundo que era muy diverso y en mucho conflicto. ¿Por qué? Porque los mismos judíos tampoco estaban unidos. Fíjense ustedes, los judíos estaban distribuidos en distintos grupos. Entre ellos los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes, los herodianos, los samaritanos y en último lugar una de las partes de la sociedad judía eran también gentiles, gente de afuera. Entonces todo ese contexto y todas esas personas o esos grupos de personas estaban en un territorio en común y además no creían todos lo mismo y que además eran gobernados por un imperio y un gobierno externo que les privaba de adorar libremente, de juntarse libremente, de vivir un gobierno a su manera. Ya no estaban en el periodo del reinado de Salomón ni de David, no tenían la autonomía que tenían en esos tiempos bíblicos.
en los tiempos en donde Israel prosperó. No tenían eso. Y llegan a este mundo, los romanos, en donde ellos ya estaban divididos, y todos estos grupos tienen algunas funciones, ¿ya? Por ejemplo, los grupos más importantes eran los fariseos y los saduceos. Siempre cuando vamos a la historia del Nuevo Testamento vamos a encontrar que Jesús ataca muchas veces más a los fariseos sí que a los saduceos, pero Jesús tiene una confrontación directa con los fariseos porque ellos eran los estudiosos de la palabra, y porque son los que más lo cuestionaron también. Y estaban los fariseos y los saduceos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran un grupo, una secta judía, que, escúchame bien, la palabra secta no es algo peyorativo, sino que se ocupa para dar un significado a un grupo que se junta con determinado credo en común y con determinadas características en común. Entonces, los fariseos eran personas que creían, por ejemplo, en la observación de la Torá y de la ley judía, y creían en la resurrección, eso lo podemos ver en la Biblia, y creían en el cumplimiento y en el pronto retorno del Mesías. Tenían un fuerte énfasis en eso, por eso lo cuestionan tanto al maestro cuando él aparece, porque ellos anhelaban un Mesías también político. Estaban los saduceos, que los saduceos eran personas que tenían el control político también del mundo judío. Después del periodo de los macabeos y después del periodo del retorno de Israel a su tierra, después de la cautividad, tenemos que entender que las únicas tribus que quedan son la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Y el sacerdocio queda un poco aislado porque la tribu que se encargaba del sacerdocio queda fuera, ya no quedó perdida. Entonces, para restablecer una forma de sacerdocio aparecen los sacerdotes y los sumos sacerdotes, ¿ya? Y en este caso, los sumos sacerdotes que están citados en la Escritura, en el Nuevo Testamento, los evangelios, son Anás y Caifás. Y Anás y Caifás justamente pertenecen a la secta de los saduceos. Y estos saduceos eran personas que usualmente venían de una casta superior, ¿ya? Por ejemplo, acá yo tengo un cuadro que me gustaría que lo vieran, pero yo se los voy a nombrar, quizás les voy a subir una foto. Si quieren verlo con más detenimiento, compren el libro. Y este cuadro está muy bueno porque separa a los fariseos y a los saduceos al lado y los compara. Por ejemplo, dice, los fariseos generalmente a qué clase pertenecían? A la clase media. Los saduceos a la clase superior. Los fariseos tenían su base por fuera de Jerusalén, los saduceos mayormente en Jerusalén. Los fariseos estaban relacionados estrechamente con la sinagoga y los saduceos relacionados estrechamente con el templo. Los fariseos eran maestros y eruditos, ¿ya? Los saduceos principalmente sacerdotes. Los fariseos estaban comprometidos teológicamente con mantener la relación de Israel con Dios a través de la obediencia a la ley. Los saduceos estaban comprometidos teológicamente con mantener la relación de Dios a través del sistema de sacrificios. Los fariseos aceptaban como escritura la mayor parte de lo que los cristianos llaman Antiguo Testamento. Los saduceos, en cambio, aceptaban solamente la Torá, el Pentateuco, como escrituras. Los fariseos creían en la resurrección de los humanos a la vida después de la muerte, que es lo que les estaba mencionando, y los saduceos no creían en la resurrección. Los fariseos reconocían la existencia de seres espirituales como los ángeles y los demonios. Los saduceos no creían, eran escépticos a las creencias en cuanto a los distintos seres celestiales. Los fariseos eran considerados moderados socialmente, que objetaban la imposición de la autoridad romana,
pero no abogaban por las revueltas armadas en contra del poder romano. Los saduceos, en cambio, eran considerados conservadores socialmente, que buscaban la colaboración con las autoridades romanas de manera que asegurasen su propio lugar en el statu quo. Por eso es que son los saduceos y los fariseos los que llevan a Poncio Pilato al Señor, ¿ya? Ojo ahí. Los fariseos eran los fariseos prominentes, y esto es muy importante porque muchas veces no se toma en cuenta esto a la hora de entender las creencias de los judíos, y está muy bien relatado en parte, igual es una serie, pero está bien relatado en la serie de Chosen, que por ejemplo hay fariseos que eran prominentes como Chamay, que tenía una interpretación estricta de la ley, y Gilel, que tenía una interpretación más indulgente. Ya habían dos ramas de maestros entre los fariseos, y esos maestros tenían también seguidores, y eso se puede ver en la serie. Eso es bastante impresionante. Los saduceos prominentes eran Caifás y Anás, que fueron identificados como los sumos sacerdotes durante la vida de Jesús. En el Nuevo Testamento, los fariseos discuten con Jesús por asuntos de la ley, pero se les relaciona solamente de manera periférica como con la trama para ejecutar a Jesús. En el Nuevo Testamento, los saduceos son los principales arquitectos de la trama para ejecutar a Jesús. Los fariseos son los antepasados principales del judaísmo moderno, que es lo curioso. Y los saduceos desaparecen de la historia después de la desastrosa guerra judía en Roma entre el 66 y 73 después de Cristo, que es la guerra en donde sitian Jerusalén e Israel, y sucede el desastre en donde sitian Masada, y ¿cómo se llama? La gente muere de hambre, de inanición, y destruyen el templo, y prácticamente todos los judíos son dispersados. Entonces, ahí en esa guerra es donde son dispersados o dejan de existir los saduceos, ¿ya? Uno de los historiadores que relata esto es Flavio Josefo, quien dicen también que estuvo presente en esa guerra, y pudo observar la catástrofe de la destrucción del templo y de las ciudades y la dispersión del pueblo judío una vez más. Pasando a otro de los grupos que tenemos aquí, que contextualizan la historia de la Biblia y el Nuevo Testamento, están los esenios, a quienes se les atribuye los escritos del Mar Muerto o los escritos de Qumran. Era un grupo apartado que vivía en los montes, en los cerros. Voy a tomar un poco de bebida mientras tanto, porque hablar da mucha sed. Era un grupo de apartado que vivía en los montes y vivían una vida muy privada de lujos y bienes. Estaban también los celotes, quienes creían que en las revueltas, y creían que el Mesías iba a venir como un líder militar también, ¿ya? También en la serie de Chosen aparece una forma de cómo más o menos asimilar quiénes eran los celotes. Y luego estaban los herodianos, que en el fondo eran partidarios judíos de Herodes, que de alguna manera creían que el poder debía recaer en Herodes, y legitimaban la fuerza y el poder de Herodes de una manera también religiosa. Luego están los samaritanos. ¿Y quiénes eran los samaritanos? Nosotros podemos ver las menciones constantes sobre los samaritanos en los evangelios. Los samaritanos eran parte de la gente que quedó al norte de Judá, de Jerusalén,
y los conformaban prácticamente gente que se fue mezclando de entre las tribus perdidas de Israel y otras personas también del imperio asirio, ¿ya? De los pueblos que circundaban alrededor de el pueblo asirio y también los mismos asirios. Entonces ellos están conformados por todo ese núcleo de gente, o sea, es una mezcla y en el judaísmo es súper importante conservar el linaje. Por eso es que Pablo, cuando habla en la carta, si no me equivoco, a los filipenses, Pablo, a ver, tengo acá la Biblia, así que la vamos a ocupar. Si no me equivoco, es en Filipenses 3. La vamos a buscar inmediatamente. Filipenses. Aquí está, Filipenses 3. Sí, acá. En Filipenses capítulo 3 dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Este texto nos enseña, primero que nada, que para Pablo todo su linaje judío hacia atrás no valía nada en relación a Cristo, a lo que le daba a Cristo. Pero también nos enseña que para el mundo judío era muy importante el linaje, porque él resalta que él era de la tribu de Benjamín, o sea, él tenía de dónde jactarse. Y era fariseo de fariseos, etcétera, fue criado a los pies de Gamaliel. Entonces él tenía de dónde jactarse, y para los judíos eso era muy importante. Y es por eso que para los samaritanos eran mal vistos, porque no eran personas que no conservaron su linaje, que se mezclaron en el fondo, y que además no respetaban la ley ni lo que los judíos predominantes creían, porque ellos tenían otra Biblia, por llamarlo así, y tenían otro lugar donde adoraban. Ellos adoraban en otra parte, no en el templo Jerusalén como los saduceos y los fariseos. Ellos adoraban en otro templo y creían que los fariseos y los saduceos estaban equivocados en cuanto a la ley y la interpretación de la ley. Entonces, por eso es que los judíos y los samaritanos no se llevaban. Primero por un tema de confrontación, porque para el judío era muy importante la sangre, el linaje. Hasta el día de hoy los judíos solamente se mezclan entre ellos. Es muy difícil ver a un judío que tenga vida familiar con otra persona. Una judía que se case con un chileno es bien difícil. O un judío que se case con alguien que no pertenezca al círculo es muy difícil. En la época este tema era muy similar, ¿ya? Y en último lugar, los que estaban también ahí circundando el territorio de Israel eran los gentiles, que en el fondo son todas las personas de todos los pueblos, ¿ya? Y bueno, ahí caen los griegos, los romanos, los persas, los que aparecen en el libro de los Hechos, etc. Entonces, dicho esto, dado todo este contexto que les he conversado, imagínense ustedes cómo fue el mundo en donde se escribió la Biblia y en donde ocurrieron los relatos bíblicos. ¿A qué clases de conflictos se enfrentó el maestro? Ahí tú te das cuenta cómo es que cuando él se sentó en el estanque
y le pidió a la mujer samaritana que le diera agua, ¿por qué la mujer no quiso darle? O sea, en el fondo él le pidió y ella le respondió, o sea, tú sabes quién soy, tú me pides a mí que te dé agua. Y ahí el maestro le responde, bueno, si tú supieras quién yo soy, tú me pedirías a mí agua. Y ahí descubre también sus pecados, conoce su historia, ella lo va a anunciar entre sus coterráneos. Pero ahí uno entiende por qué esa mujer se rehúsa a darle agua o a conversar con él. O por qué encontró tan extraño que él conversara con ella. También uno entiende por qué se escribe la historia de la muerte y resurrección de Lázaro. Si existían judíos, en este caso los fariseos, que creían en la resurrección, obviamente este milagro estaba hecho para ellos también. Era una obra milagrosa que daba el respaldo de que el Señor Jesús era el Mesías. Y entendiendo que los fariseos creían en la resurrección, esta era una demostración más de que él era el Mesías. Y para los saduceos era tremenda confrontación. Por ejemplo, la historia del estanque de Betesda también podemos entender parte de eso. Porque si tú vas al contexto cultural, el estanque, los judíos no creían, y nadie de los cristianos cree, que los ángeles hagan milagros, ¿ya? Porque es Dios el que hace los milagros, y es él el que tiene la autoridad. Cristo también, los apóstoles también la tuvieron para hacer milagros. Entonces, cuando analizamos la historia y analizamos el contexto, nos damos cuenta de que era un mito romano de que venía un ángel y de cuando en cuando y la gente era sanada. Entonces era un mito más romano que judío propiamente tal, o cristiano. Entonces tú te vas dando cuenta de eso a medida que entiendes el Evangelio y que entiendes el contexto histórico de cada libro y el propósito que cada libro tiene y lo que pasa alrededor de todos los libros que fueron escritos en la Biblia. Por ejemplo, acá en el libro de Juan, yo me voy a ir al libro de Juan, en este libro que yo les mostré, ¿ya? Me voy a ir al libro de Juan. Y Juan va a ser bien particular porque de alguna manera presenta un evangelio más cercano, historias más cercanas y acontecimientos milagrosos y también un lenguaje muy rico. Por ejemplo, él parte hablando del yo soy, o en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Es de los únicos que usan este lenguaje. Entonces, por ejemplo, acá quiero irme acá, donde aparece la introducción del libro de Juan y aparece ahí un icono o una foto muy, muy bonita. Y si tú analizas y empieza la lectura, por ejemplo, acá aparece lo siguiente. Juan, el evangelio de Juan parece invitar a las comparaciones con los demás evangelios y en efecto a hacer comparaciones que lo califican como superior a los otros evangelios. Vea lo que algunas personas han dicho del evangelio de Juan sobre o durante los siglos. Clemente de Alejandría en el siglo II dijo que en tanto los otros evangelios describen cosas físicas, Juan escribió un evangelio espiritual. Orígenes llamó a los evangelios los primeros frutos de todas las escrituras y a Juan los primeros frutos de los evangelios. Agustín dijo que los evangelios sinópticos eran evangelios de la carne, pero que Juan era el evangelio del espíritu. Juan Calvino dijo que en tanto que los evangelios sinópticos revelan el cuerpo de Jesús,
El Evangelio de Juan revela el alma de Jesús. Y Martín Lutero escribió que el Evangelio de Juan debe ser preferido más que los otros tres porque les mostrará a Cristo y les enseñará todo lo que necesitas saber. Imagínense este tipo de apreciación. Por eso es que yo les digo que es muy importante saber cómo interpretar y saber el contexto histórico y cultural de la época al momento de leer la Biblia. Entonces es muy importante, como les digo, entender esto. Si ustedes utilizan estos recursos, yo les recomiendo también utilizar un comentario bíblico. Puede ser que partan con uno básico, no es necesario que ustedes partan con un comentario bíblico por ejemplo, comentario bíblico exegético o del griego. No es necesario que ustedes partan con eso porque va a ser una lectura más difícil. Y eso es para gente más avanzada. Lo que yo estoy tratando de hacer es que ustedes puedan por lo menos situarse en el contexto histórico de estos libros, por ejemplo el de Juan, de lo que acabo de decir, y puedan tener herramientas para poder predicar y para poder entender lo que están leyendo. Y yo en ese sentido recomiendo los comentarios básicos de la Biblia, como el de William MacDonald. Existe también el comentario de Matthew Henry, que igual, como les digo, son comentarios básicos. Hoy en día salió un comentario que es arminiano, de Patmos también, viene en comentario bíblico completo, son 2 tomos del Antiguo y Nuevo Testamento. Se ve bastante bueno. También está el comentario Berkeley y así varios comentarios bíblicos que les van a ser de mucha ayuda. Pero lo importante, como les digo, es que ustedes entiendan primero cuál es el contexto en donde se escribe la Biblia, quiénes eran los grupos que estaban en el tiempo de Jesús, cuál era su papel, y en el último lugar, no menos importante, yo creo que es el más importante, entender qué quiere decir el texto cuando habla de ciertas cosas. Porque es muy distinto cuando entendemos lo que dice el texto. Lo que les comentaba del estanque de Betesda era un mito romano. Y no era que ese mito hacía creer a la gente que el ángel tocaba el agua y esa persona que tocaba el agua al primero. No. Y es por eso que Cristo llega a ese lugar para sanar a esa persona que llevaba años esperando el movimiento del agua. Para derrumbar esos mitos, para hacer ver que Él estaba por encima de todos esos mitos y para hacer ver que Él estaba por encima de todo poder humano y mito humano que se pudiera dar en torno a las sanidades. Él era el que podía sanar, Él era el que podía hacer las cosas de manera distinta. Entonces, este es el video que quería hacer para que ustedes pudiesen más o menos entender y ver el contexto en donde se escribe la Biblia. Obviamente esto es una pincelada, no puedo hablar más de esto porque esto es materia de estudio, ahí ustedes tienen que verlo en un seminario. Yo he estado dando clases en algunos seminarios y esto es materia de varias clases. En un video de media hora, 20 minutos es difícil de describir, pero es importante que ustedes analicen esto, lo entiendan y vayan esforzándose en adquirir recursos para la comprensión de la Biblia y su contexto. Así que eso, mis amados amigos y hermanos y hermanas, les mando un abrazo, espero que estén bien. Voy a estar voy a seguir sacando videos y espero próximamente hablar sobre el credo de Nicea y su importancia para las iglesias el día de hoy. Un abrazo y espero que estén muy bien.